aspectos de la sesión que he tenido dentro del proyecto de atención a maestros, una sesión que tuve el viernes pasado en la secundaria Laoset, la secundaria 148 en la Ciudad de México. El trabajo desde la secundaria 148 en el turno vespertino me fue constatado por el profesor Arturo Martínez Martínez. Él es maestro de la Escuela Normal Superior de México y me comentó que había llevado ya varios años a sus alumnos a hacer las prácticas para el desarrollo de su proyecto de intervención. Y la directora, la maestra Sandra Luz Fierro Sánchez, hizo una petición a la Universidad Pedagógica, claro que acompañada por la subdirectora académica, la maestra Araceli Rivera Baena, y por el subdirector administrativo, el maestro Efrén Abarca Hernández. Ellos tres hicieron una gestión. Yo había venido comentando con ellos respecto de la gestión que se puede realizar y solicitaron a la Pedagógica Nacional, a la universidad, que se hiciera este planteamiento de atención a los profesores de su institución. Pues la verdad es de que me quedé sorprendido del trabajo que hacen los maestros ahí, que efectivamente lo que me constató el maestro Arturo Martínez es muy cierto. Están trabajando bastante bien en la Laoset, en la secundaria Laoset, en la número 148. Está allá en Iztacalco, en Avenida Río Churubusco y Avenida Tezontle. Es una zona difícil, pero ahí están trabajando ellos y están haciendo muy buena tarea. Bueno, resulta que inicié con dos actividades. La primera fue la lectura de un texto breve que coloqué a todos los maestros. Llevamos toda la presentación, la llevamos impresa. Se llevó impresa. ¿Por qué les comento esto? Porque son maneras de trabajar. Y en el caso personal, yo prefiero llevar una presentación impresa, aunque yo lleve un PowerPoint o lleve mis videos. Iniciamos con dos actividades y les proporcionamos la hoja de la actividad, que la primera correspondía a una lectura de un texto breve que tiene que ver con el cognitivismo, y es una actividad que me permite ir poniendo los ejemplos, porque hay que ejemplificar y no nada más lanzar el discurso. Y la segunda fue la proyección de una videotransmisión de un video que se grabó en 2016. Ese se grabó el día 11 de diciembre de 2016, lo grabé con la intención de observar los resultados de PISA. En un segundo momento contextualizamos la sesión y empecé a trabajar cuestiones de aprendizajes clave, porque yo ahora estoy haciendo una idea para cualquier modelo educativo. Sí hay una parte política en los modelos educativos, pero estoy observando qué está pasando con los foros educativos. En los foros educativos hay presentación de las ponencias y les dan 10 minutos o 2 minutos si son líderes sindicales. Pero esta presentación de ponencias, mi pregunta es, ¿quién las va a sistematizar? Es decir, ¿quién va a hacer ese trabajo de sistematización? Pero además yo creo que falta algo, falta como la discusión en una mesa. Es decir, tiene que haber mesas, tiene que trabajarse tipo congreso, para que en las mesas, claro que pues el nuevo gobierno no se va a animar a que en las mesas se delibere y desde ahí salgan las propuestas, porque eso no lo van a aceptar nunca. Por eso están haciendo esa pasarela de ponencias, y desde ahí pues van a tener que sistematizar. Pero contextualizamos la sesión, fuimos a la parte de los aprendizajes clave, los observamos como concepto y como estructura, descompusimos todos los conceptos, volvimos a reconstruir en la estructura, y después le pedí a los maestros que dieran respuesta a 8 cuestiones sobre su clase. Ese fue el tercer momento.
En un cuarto momento revisamos rápidamente la ética del cuidado y el enfoque competencial y posteriormente checamos el enlace natural entre aprendizajes esperados, principios pedagógicos, planeación y evaluación, para pasar a la revisión de principios pedagógicos e ir hacia el perfil de egreso. Después, ya los 4 últimos puntos, porque trabajé sobre 10 aspectos, echamos una mirada a la escuela decadente. Esta mirada hay que echarla porque el problema de los directores y supervisores es que hay un mal manejo de las emociones. Eso es mi punto de vista. No es la verdad absoluta tampoco. Pero me han comentado muchos maestros del trato que están recibiendo por parte de algunos supervisores y por parte de algunos directores. Entonces, he hecho una mirada a la escuela decadente para la observación de las emociones y posteriormente señalamos los tipos de aprendizaje donde vimos algunas de las características. Enseguida nos fuimos a los elementos para conformar la estructura de la situación didáctica y los profesores hicieron una serie de comentarios para poder escribir su ejercicio. Es decir, que hablamos de la planeación como un ejercicio que primero se piensa y después se escribe, pero que hacemos un recorrido sobre algunos aspectos. Por ejemplo, preguntamos a los maestros, y esto también habría que preguntarlo a los directores. Voy a trabajar un curso en Ameca Meca, bueno, adelante de Meca Meca en Ozumba, con un grupo de 50 directores, y las preguntas pueden ser inclusive para maestros más o menos como las siguientes. ¿Qué metodología didáctica conoce para la enseñanza-aprendizaje? Si es educadora, si es maestro de primaria o si es maestro de secundaria, cada uno de ellos tendrían que decirnos qué metodología didáctica conoce para la enseñanza-aprendizaje. Es decir, después tendrían que contestar qué forma se utiliza para hacer su planeación de la clase. Yo tengo que hacer mis planeaciones, en el caso de la universidad pedagógica, tengo que hacer mis planeaciones para mis grupos y tengo que presentar la forma en que les voy a evaluar. A los maestros les puedo preguntar también cómo organiza su grupo para la clase. Es decir, todas estas preguntas son preguntas que yo primero tengo que responder. ¿Cómo es la realización de su clase? ¿Qué formas de evaluación emplea? ¿Qué recursos didácticos utiliza? ¿Qué formas de enseñanza-aprendizaje conoce que utilizan otros profesores? Y algo muy importante, ¿qué opinan los alumnos con respecto a la enseñanza-aprendizaje? Yo le tengo que preguntar a mis estudiantes qué opinan desde la primera sesión, como le pregunto a los maestros, porque en la LAUSET, en la 148, en la secundaria donde trabajé el viernes, les preguntaba yo a los maestros, por ejemplo, hago una pregunta de coevaluación y les pregunto, ¿cómo vamos en la sesión? Esa primera respuesta me indica a mí me da muchos elementos. Por fortuna, para mí y por el trabajo que estaba yo desarrollando, a todos les parecía interesante lo que iba yo comentando. Porque así me lo dejaron ver, así me lo manifestaron. Pero además de interesante, nos damos cuenta y ellos se dan cuenta de que tienen que seguir aprendiendo. Yo mismo tengo que seguir aprendiendo. Por eso estas preguntas, ¿qué metodología didáctica conoce? ¿Qué formas utiliza usted para su trabajo? ¿Cómo organiza su grupo? ¿Cómo es la realización de su clase? ¿Qué formas de evaluación emplea? ¿Qué recursos didácticos utiliza? ¿Qué formas de enseñanza-aprendizaje conoce que utilizan otros profesores? Pero sobre todo, insisto, ¿qué opinan los alumnos con respecto a la enseñanza-aprendizaje? Y estas preguntas nos permitieron ir colocando toda una serie de ideas. Prácticamente este es un trabajo para directores, pero me animé a hacerlo en la secundaria 148, en la LAUSET de Iztacalco, porque consideré que ahí se podría desarrollar un buen proyecto por los mismos comentarios del maestro Arturo Martínez. Por eso hicimos una revisión también de la ética del cuidado y del enfoque competencial para observar todas estas situaciones y de los valores, el enlace natural entre aprendizajes esperados, principios pedagógicos, planeación, evaluación, que me permiten ir al diseño de algo que sea con esta reforma o con otra reforma, pero que se pueda trabajar, porque finalmente lo que me dicen que
desarrollemos un pensamiento crítico y reflexivo entre mis estudiantes, pues las preguntas siguen siendo ¿cómo lo hago? Porque el discurso puede ser muy fácil, pero yo insisto en que hacen falta aprendizajes puntuales. Y hacen falta aprendizajes puntuales porque después de hacer un recorrido, inclusive de poner al estudiante su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tengo una relación con los aprendizajes esperados, tengo una relación con los principios pedagógicos, con la planeación y con el ejercicio de evaluación, e inclusive poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo me ayuda a descomponer el enunciado del principio pedagógico en sus conceptos como estudiante, aprendizaje, centro y proceso educativo. Proceso educativo, centro, aprendizaje y estudiante. Entonces, yo puedo descomponer los enunciados e irme a sus conceptos, porque inclusive para poder entender los conceptos hay que poner ejemplos. No es nada más llegar y manejar la presentación, aunque para mi gusto, y así lo hice yo la llevo impresa la presentación. Pero toda esta idea del cognitivismo, de tener en cuenta los saberes previos del estudiante, incorporar otros conocimientos y hacer un aprendizaje significativo porque lo puedan traducir en un lenguaje y ofrecer el acompañamiento de los estudiantes. Yo como maestro a mí me toca ofrecer el acompañamiento, me toca conocer sus intereses y me toca estimular la motivación que tienen mis estudiantes. Así, aunque el discurso diga que los aprendizajes se aprenden, perdón por la redundancia, se dan en la escuela, también hay una naturaleza social del conocimiento, pero que también está fuera de la escuela. Y la idea que marcan del aprendizaje situado, de la situación didáctica, pues es muy reciente, 2004, 2007, todo este problema, esta situación del aprendizaje situado, de las situaciones didácticas, el modelaje del aprendizaje que muchos lo hicimos, o valorar el aprendizaje informal, y todos estos principios hasta colocar una disciplina como apoyo al aprendizaje, pero yo no entiendo disciplina como comportamiento, yo entiendo disciplina como una actitud de trabajo. Cuando yo trabajo y traduzco la disciplina precisamente a trabajo, entonces voy a lograr yo una serie de cosas que para mí son importantes. Por eso con los maestros, y es el trabajo que voy a hacer con directores también, voy a los tipos de aprendizaje, el aprendizaje por adaptación, el aprendizaje por habilidades, la construcción social, los heurísticos, el aprendizaje significativo, el aprendizaje profundo, el aprendizaje situado, el aprendizaje socioemocional, el aprendizaje paralelo, el aprendizaje repetitivo, memorístico, que también es válido, y el aprendizaje receptivo. El aprendizaje receptivo porque muchos maestros trabajan ese tipo de aprendizaje. Y no quiere decir que esté mal. Es decir, que si no es situacional, la cuestión ya no es aprendizaje. No, por favor. Hay muchas formas de llegar a estos aprendizajes. Y las educadoras, las grandes educadoras, no me dejarían mentir. Recuerdo a mi alumna Nora Burto. Ella fue mi alumna en la licenciatura de educación preescolar, pero ella trabajaba muchas cuestiones técnicas. En esos momentos, cuando teníamos el grupo de la licenciatura de preescolar allá en el departamento, cuando estaban en Palma, entonces habían salido las orientaciones pedagógicas para la práctica docente. Y esos documentos, 4 o 5 años que sacaron en forma continuada, pero también cada año adaptándole algunas cosas a esas orientaciones pedagógicas, servía verdaderamente para el trabajo. Y ahí están mis alumnas de ese tiempo, que no me dejarían mentir, y que como educadoras, pues las educadoras iban más avanzados que nosotros los maestros, porque las educadoras tenían siempre un orden metodológico mucho más claro. Por eso los tipos de aprendizaje, por eso llevar los ejemplos para colocar el aprendizaje como un resultado de invariantes funcionales o de factores, el aprendizaje en sentido amplio, en sentido estricto como lo maneja la psicogenética. Es decir, vamos ilustrando cada uno de los aprendizajes, la adaptación, las habilidades, la construcción social, los heurísticos, el significativo, el profundo, el situado, el socioemocional, cuando menos el repetitivo, ¿sí? Y también, ¿por qué no? Aquel tipo de aprendizaje
que se mueve por la orientación del propio maestro. Y después, bueno, pues tratábamos con los maestros, como lo haría yo con los directores, observar a la situación didáctica como un enfoque. Sí es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje, pero también hay un debate didáctico que está centrado en el aprendizaje. Ese es el debate que está ahí. El maestro debe de proponer a sus alumnos actividades secuenciadas que permitan establecer un clima de aprendizaje, no un chorizo de actividades, perdón, sino actividades que lleven una secuencia. Por eso hay una secuencia didáctica, por eso el todo es una situación didáctica, y así como existe la clase frontal, que a algunos nos gusta, que establece una relación lineal entre quien emite la información y quien la recibe, pues también hay otras maneras de trabajar. Pero tampoco vamos a satanizar que una forma o la otra sean malas. Necesitamos buscar la información y irse a Bruxelles porque desde 2007 que generaron esta teoría de las situaciones didácticas donde se pone el énfasis en las preguntas e interrogantes que el maestro propone al estudiante. Es una manera de recuperar nociones para estructurar respuestas. Y esto ya lo hizo, se hizo aquí en México antes, en las finales de los 80s y en los 90s, dentro de las escuelas de tiempo completo, cuando las escuelas de tiempo completo tenían otra estructura e inclusive se generaron los proyectos de aula. Y esos proyectos de aula eran bastante buenos. Hubo directores, yo recuerdo, a compañeros maestros, directores, que trabajaban los proyectos de aula, ¿sí? Como la maestra Alma Lilia Cuevas, de la Universidad Pedagógica Nacional, que hacía sus proyectos también y hacía todo el tipo de actividades, ¿sí? Entonces, todo el trabajo que se hace para la situación didáctica, para la secuencia didáctica, la forma como que se van incorporando las nuevas nociones, pues tiene que ser un proceso complejo de estructuración, estructuración, mediante múltiples operaciones intelectuales que se van presentando. Ya Rosa María Torres nos habló también en los 90s de lo que es las necesidades básicas de aprendizaje, o cómo se busca, cómo se recoge información, cómo se elige, cómo se abstrae, cómo se explica. Ahí está el libro de Rosa María Torres donde nos explica esas cuestiones. Pues maestros, de esto y más vamos a seguir hablando el día de mañana. Les agradezco mucho su atención. Muy buenas noches y saludos a todos los que me vieron.